ira, miedo y culpa. ¿Cómo superar estas grandes limitaciones? ¿Sabías que la ira, el miedo y la culpa son las tres emociones que más limitan tu vida sin que te des cuenta? Estas emociones pueden frenar tus decisiones, romper tus relaciones y hasta afectar tu salud física. Pero la buena noticia es que sí se pueden superar. Quédate hasta el final de este video, porque voy a darte las claves prácticas para liberarte de estas cadenas emocionales y recuperar el control de tu vida. Primer punto. ¿Por qué nos atrapan estas emociones? La ira, el miedo y la culpa son respuestas emocionales profundamente enraizadas en la estructura de nuestro cerebro. A lo largo de la evolución humana, estas emociones tuvieron una función protectora esencial para la supervivencia de nuestra especie. El cerebro primitivo, o sistema límbico, detectaba cualquier amenaza y reaccionaba de inmediato. La ira nos preparaba para defendernos o luchar, el miedo para huir de peligros potenciales, y la culpa ayudaba a mantener la cohesión social al generar remordimiento ante una acción que pudiera perjudicar al grupo. El problema radica en que hoy en día, estas emociones suelen activarse frente a situaciones que no representan un riesgo real. La mente interpreta ciertas circunstancias como amenazantes porque el cerebro emocional responde de forma automática antes de que el razonamiento pueda intervenir. Por ejemplo, una crítica en el trabajo puede ser percibida como un ataque personal, disparando la ira. Una conversación difícil puede activar el miedo al rechazo o al fracaso. Incluso tomar decisiones cotidianas puede arrastrar la culpa por equivocaciones del pasado. Estas emociones, cuando no son gestionadas, actúan como filtros que distorsionan la percepción de la realidad, nublan el pensamiento y condicionan la conducta. Muchas decisiones impulsivas, comportamientos destructivos y estados de parálisis vital surgen como respuesta a estos sentimientos mal canalizados. Segundo punto. La ira, el fuego que destruye desde dentro. La ira es una emoción que, si bien es natural, puede convertirse en un impulso devastador cuando se acumula o se expresa sin control. Es una respuesta instintiva ante la percepción de injusticia, amenaza o frustración. Sin embargo, cuando se vuelve crónica o desproporcionada, la ira deja de ser útil y empieza a corroer desde el interior. El enojo excesivo provoca una reacción en cadena en el organismo, aumenta la frecuencia cardíaca, se elevan los niveles de adrenalina y cortisol y los músculos se tensan, preparándose para una respuesta de ataque. Si estas reacciones físicas se repiten con frecuencia o se prolongan en el tiempo, pueden derivar en problemas de salud como hipertensión arterial, insomnio, trastornos digestivos y dolores de cabeza recurrentes. A nivel emocional, la ira mal gestionada alimenta el resentimiento y la hostilidad, generando conflictos interpersonales y aislamiento. Tercer punto. El miedo, el gran paralizador. El miedo es una emoción básica que tiene como función protegernos del peligro. Es una alerta que moviliza el cuerpo para escapar o defenderse. No obstante, cuando el miedo es desproporcionado o irracional, se convierte en un obstáculo que impide el avance personal y el logro de objetivos. Existen miedos reales, como el que sentimos ante una situación amenazante física o emocionalmente, y miedos imaginarios, que surgen de pensamientos negativos o anticipaciones catastróficas sobre el futuro. Este último tipo de miedo es el que más limita a las personas. Se manifiesta como ansiedad anticipatoria, dudas constantes, inseguridad y una resistencia al cambio. El miedo es experto en disfrazarse. Puede presentarse como procrastinación, indecisión o como la necesidad de tener todo bajo control antes de actuar. La raíz de este temor suele encontrarse en experiencias previas donde la persona ha fracasado, ha sido rechazada o ha sufrido algún tipo de pérdida. El cerebro registra esas vivencias como lecciones dolorosas y para protegernos de volver a pasar por lo mismo, activa el miedo cada vez que se presenta una situación parecida. Para superar el miedo, es necesario aceptar su presencia sin negarla ni reprimirla. Reconocer que está ahí y entender que no siempre refleja la realidad es un paso fundamental. Enfrentarlo gradualmente mediante pequeñas acciones, aunque sean mínimas, permite al cerebro habituarse y disminuir la respuesta de alerta. El valor no consiste en la ausencia de miedo, sino en actuar a pesar de sentirlo. Cuarto punto. La culpa, el lastre emocional. La culpa es una emoción compleja que aparece cuando creemos haber transgredido un código moral o ético personal o social.
Sentirse culpable después de cometer un error es parte del aprendizaje y la responsabilidad. Sin embargo, cuando la culpa persiste y se convierte en un estado emocional crónico, deja de tener una función constructiva y empieza a ser una carga pesada que impide avanzar. La culpa persistente suele tener su origen en el perfeccionismo, en creencias rígidas sobre lo que debería haberse hecho o en el temor a ser rechazado o castigado. Muchas veces se arrastra desde la infancia, cuando se ha aprendido que satisfacer las expectativas de otros es un requisito para recibir amor o aceptación. Esta culpa no resuelta genera autorreproches constantes, baja autoestima y una sensación permanente de indignidad. Además, vivir atrapado en la culpa consume mucha energía emocional. La persona puede quedar atrapada en un ciclo de arrepentimiento sin posibilidad de redención, lo que afecta su bienestar psicológico y sus relaciones personales. Se mantiene anclada en el pasado, reviviendo los errores y limitando su capacidad de disfrutar el presente o planificar el futuro. Quinto punto. El primer paso para liberarse es identificar. La autoconciencia es la base de cualquier proceso de cambio emocional. Muchas personas reaccionan de forma automática ante la ira, el miedo o la culpa, sin detenerse a analizar de dónde provienen esas respuestas. Por eso, el primer paso imprescindible es identificar cuándo estas emociones están presentes y cómo influyen en el comportamiento y las decisiones diarias. Este reconocimiento requiere atención plena, es decir, estar en el momento presente y observar los pensamientos y sensaciones corporales sin juzgarlos. Preguntarse, por ejemplo, ¿qué es lo que realmente se siente en una situación determinada? Ayuda a separar la emoción del impulso de actuar de inmediato. Es fundamental distinguir si el miedo es razonable o si es solo una anticipación negativa sin fundamento real, o si la ira responde a una necesidad legítima no satisfecha, o si es una reacción desmedida a un desencadenante menor. Nombrar la emoción con precisión permite empezar a gestionarla. Decir, estoy sintiendo miedo o me estoy dejando llevar por la culpa, es un acto de conciencia que reduce el poder inconsciente de la emoción. Este paso es el punto de partida para responder de forma diferente y salir de los patrones automáticos. Sexto punto. Herramientas para recuperar el control. Existen diversas estrategias que permiten gestionar estas emociones limitantes y recuperar el control de la propia vida. La clave es encontrar prácticas que se adapten a las necesidades individuales y que sean sostenibles en el tiempo. En el caso de la ira, técnicas de respiración profunda ayudan a calmar el sistema nervioso antes de responder impulsivamente. Contar hasta 10, salir a caminar o realizar actividad física también son formas efectivas de canalizar la energía acumulada. La escritura reflexiva permite expresar la rabia sin dañar a otros, mientras que la comunicación asertiva facilita expresar el malestar de manera respetuosa. Frente al miedo, la acción progresiva es la herramienta más poderosa. Establecer objetivos pequeños y alcanzables crea confianza y reduce la ansiedad. También es útil practicar la visualización positiva, imaginando los escenarios deseados en lugar de anticipar lo peor. El apoyo de un entorno seguro que anime a salir de la zona de confort refuerza la sensación de seguridad. Para la culpa, el proceso de perdón es esencial. Esto incluye reconocer el error, reparar el daño si es posible y comprometerse a aprender de la experiencia. El diálogo interno debe transformarse en uno más compasivo, sustituyendo la autocrítica destructiva por afirmaciones que refuercen la autoestima. La terapia también puede ser un recurso valioso para trabajar culpas profundas o arraigadas. Séptimo punto. Visualiza tu vida sin estas cadenas. Imaginar una vida libre de la carga de la ira, el miedo y la culpa es un ejercicio poderoso que puede motivar a iniciar y mantener el cambio. Visualizar cómo serían las relaciones personales si ya no estuvieran condicionadas por la desconfianza o la hostilidad. Pensar en las oportunidades que se abrirían si el temor al fracaso ya no fuera un freno. Imaginar el alivio de vivir sin cargar culpas innecesarias, sintiendo paz interior. Vivir sin estas limitaciones emocionales no significa no volver a sentir ira, miedo o culpa, sino tener la capacidad de gestionarlas y evitar que dominen la vida. Las decisiones se toman desde la claridad y no desde la reactividad. Se recupera la libertad de elegir cómo responder a cada situación y se construye una vida basada en la confianza, la serenidad y la autenticidad. Al practicar de manera consciente el manejo de estas emociones,
La persona se convierte en protagonista de su historia y deja de ser prisionera de sus impulsos automáticos. La transformación personal se convierte en una realidad alcanzable, basada en la perseverancia y el compromiso con el propio bienestar. Ahora dime, ¿crees que podrías vivir sin que la ira, el miedo o la culpa decidan por vos? Me encantaría leer tus respuestas en los comentarios, así compartimos experiencias y aprendemos juntos. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que sigamos creciendo en este camino. Nos vemos en la próxima oportunidad para seguir transformando nuestra vida.